Hola a todos, por aquí Harriet Castillo. Feliz de estar con ustedes otra vez conectados a través de Instagram TV. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Como lo prometido es deuda y hace algunos días atrás yo coloqué unas encuestas donde ustedes tenían que escoger cuáles eran las patologías que a ustedes les interesaba que yo hablara durante estos videos. Oigan bien, son patologías, yo hablo del origen emocional de estas enfermedades, ¿ok? Haciendo la acotación, porque si alguien padece alguna patología específica, pues tiene que recurrir a su médico. Recuerden que todo esto son terapias paralelas y sobre todo lo que se busca es evitar la enfermedad. Evitar que el organismo, que el cuerpo tenga la necesidad de enfermarse o de traernos un dolor, un síntoma para avisarnos que algo está pasando dentro de nosotros. Entonces, el objetivo de este video y de los que vienen es un objetivo preventivo. Es decir, si nosotros sabemos cuáles son esas emociones o cuáles son esas situaciones que me disparan unos síntomas o una enfermedad en particular, por lo tanto vamos a poder evitarlas. Esa es la idea, hablar de salud, no de enfermedad, hablar de prevención. Por eso es que este espacio yo lo bauticé Gestiona tu salud gestionando tus emociones. Estoy convencida al 100%, al 1000%, que el origen de todas las enfermedades, o sea, las enfermedades tienen un origen emocional. Y el cuerpo, pues no le queda otra que exteriorizar eso que nosotros no sanamos, que nosotros no le conseguimos una respuesta, una solución, eso que reprimimos dentro de nosotros, pues todo circula, nada se queda almacenado. Entonces nuestro cuerpo se ve en la necesidad, a través de un síntoma y a través de una enfermedad, de exteriorizar eso que nosotros no somos capaces de gestionar o de solucionar, ¿ok? Entonces, el primer tema de hoy se llama la migraña. Si bien es cierto, existen migrañas, jaqueca, dolor de cabeza, dependiendo de la ubicación de esta parte superior de donde esté colocado el dolor o el malestar, va a tener un nombre. Pero para este resumen que yo voy a hacer acá y para lo que vamos a conversar, indistintamente voy a decir dolor de cabeza, migraña, jaqueca. ¿Saben qué significa? Toda la parte superior. Y digo la parte superior porque cuando estamos en esos procesos de malestar, no es solamente aquí en la parte alta. Inclusive las migrañas se reflejan en toda la mitad del rostro y casi llegando se siente como si tienes hasta un dolor de muela. Por eso hablamos que es de la parte superior de nuestro cuerpo. Entonces este es el primer tema que vamos a hablar hoy. Para comenzar, déjenme decirle que todas las personas, o la gran mayoría de personas que son migrañosas, que sufren de esos dolores de cabeza recurrentes, son personas muy, pero muy mentales. Son personas que piensan, muy mentales, pero que no accionan. Porque yo puedo ser mental, yo puedo pensar mucho, pero acciono y soluciono. Y en ese momento el dolor de cabeza no se dispara. Pero si yo estoy solamente piensa, pero no soluciono, no gestiono, no acciono, es donde el dolor de cabeza aparece. Hay algo bien importante antes que se me pase. Existen dolores de cabeza que tienen un origen en otra enfermedad, una enfermedad previa. Por ejemplo, una enfermedad, una condición o una situación. Es decir, si una persona tiene anemia, es muy probable que el dolor de cabeza aparece como una respuesta secundaria o como una enfermedad secundaria a la anemia. Si una persona está en un estado de deshidratación, obviamente el dolor de cabeza aparece. ¿Por qué? Porque la persona está deshidratada. Si una persona tiene patologías en el hígado, generalmente se aparecen dolores de cabeza también producto de este tipo de patología. También a veces tenemos una postura que es incorrecta y pasamos mucho rato sentados, muchos ratos al frente de la computadora. El ambiente, ruidos ambientales muy fuertes, y eso puede generar un dolor de cabeza. Entonces hay dolores de cabeza que son originados o vienen de origen de otra cosa, de una patología asociada, de una situación ambiental asociada,
o de un ruido o de algo que está pasando en el ambiente, etcétera. Pero vamos a hablar o nos vamos a enfocar en esos dolores de cabeza que no tienen ese origen, ¿ok? Sino que sencillamente aparece un dolor de cabeza que en un estado normal, en un estado de aparente tranquilidad, donde estoy bien sentado, donde no hay ruidos externos, donde no tengo anemia, donde no estoy deshidratado, donde no tengo ningún problema físico y sin embargo aparece la migraña. En el mundo de las emociones, que es el que yo manejo como el origen llamado biodescodificación, descodificación biológica, bioneuroemoción, como se quiera llamar, ¿verdad? Donde se habla que el origen de la enfermedad viene desde las emociones, siempre se dice que hay un conflicto base. El conflicto base de las migrañas, de estos dolores de cabeza intensos, el conflicto base es la desvalorización intelectual. Entonces, ¿qué es la desvalorización intelectual y por qué la llamamos intelectual? Porque es del intelecto, es de la parte superior. Se supone que el intelecto está aquí, es lo que pensamos, es lo que sabemos, es en el momento, es como buscamos una solución. Decimos, voy a buscar una solución y como que la estamos buscando en la cabeza, ¿ok? Porque cuando estudiamos decimos, bueno, toda la información entra aquí. Todo el tiempo cuando estamos pensando para buscar una solución está acá arriba. Y todo lo que tiene que ver con la cabeza se le dice que es intelectual. Una desvalorización intelectual es sentir que yo no puedo buscar una solución, no encuentro la solución al conflicto que estoy enfrentando. Necesariamente ese conflicto no tiene que ser un conflicto estudiantil, un conflicto de conocimiento, ¿ok? Porque estamos hablando de intelecto no relacionado al conocimiento científico, al conocimiento de los que estudian mucho. Estamos hablando de toda esa información que cualquier persona tiene almacenada y que tiene como herramientas para en un momento determinado abordar una situación en el cual requiera de intelecto, requiera de experiencia, requiera de pericia, requiera de todas las herramientas que pueda tener para buscar una solución. Tan sencillo como si tú vas en la vía y de repente una llanta pierde el aire y se desinfla, ¿verdad? ¿Dónde tú buscas la solución? Acá. Y que tengo una llanta de repuesto, tengo un lugar donde la pueda reparar rápido, es de noche, es de día, busco una grúa, llamo a una persona que me ayude. O sea, es todo eso que está a lo que nosotros le echamos mano al momento de buscar una solución para un conflicto que estamos presentando. Que no necesariamente tiene que ser un conflicto como tal de problemas universitarios o un conflicto intelectual llevado a conocimiento o información de haber estudiado, no tiene nada que ver con eso. A veces nos confundimos porque cuando decimos desvalorización intelectual lo llevamos así como wow, intelectual, el intelecto tiene que ser relacionado a todo lo que he estudiado, es decir, que las personas mientras más saben menos les duele la cabeza. No, eso no funciona por ahí, ¿ok? Entonces cuando decimos intelectual es todo eso que tú tienes almacenado y que le echas mano de tu consciente o de tu inconsciente para enfrentar un conflicto en un momento determinado, independientemente el tipo de conflicto que sea. Ahora bien, cuando esa persona está enfrentada ante un conflicto que puede ser económico, que puede ser un conflicto familiar, que puede ser un conflicto laboral, sea cual sea, un conflicto del día a día, porque el solo hecho de tú despertar y salir a la calle, pues la vida hay cantidad de circunstancias que no dependen de ti y que tú tienes que tomar decisiones rápidas, hasta tomar la decisión de qué bus voy a tomar, si tomo un bus, si tomo un taxi, si me voy a pie. Hasta en ese momento, entre las cosas más banales hay que tomar decisiones. Ahora bien, cuando las personas sienten que les cuesta buscar esa decisión o que piensan y piensan y piensan y sobre todo sienten que no le llegan a la respuesta, por supuesto no accionan y se quedan ahí, se quedan metidas, y es un pensamiento que aparece y aparece y aparece y siempre las personas están en lo mismo. Tengo un problema económico, un conflicto económico y entonces pienso en el conflicto económico, pero no acciono. No digo cómo voy a hacer, qué plan de acción voy a ejecutar
para solucionar el conflicto económico. Entonces, las personas que son muy mentales, que le echan mucha cabeza a un conflicto, pero que no accionan, estas personas generalmente son migrañosas, ¿ok? Son personas que les duele mucho la cabeza. ¿Por qué? Porque tampoco se dejan ayudar, porque sienten que si piden ayuda, entonces no están cumpliendo con su objetivo, no están cumpliendo y se autodesvalorizan. Entonces prefieren estar sumergidos en el conflicto sin ver hacia afuera y sin ver que la ayuda puede estar en sus narices. Otra cosa, estas personas también suelen ser muy controladoras. Esto es bien importante decirlo. ¿Por qué? Porque la persona controladora se empeña en querer buscar la solución de los conflictos de otras personas. Se empeña en pensar que su manera de ver la vida y su manera de solucionar las cosas así tiene que ser, tiene la razón. Entonces son personas que son controladoras con las parejas, con los hijos, con las amistades, y por supuesto nadie se va a dejar controlar, porque si hay algo que todos tenemos derecho, y es un derecho universal y es una ley universal, es la ley del libre albedrío, donde cada quien tiene derecho a vivir la vida como mejor le parezca. Obviamente cumpliendo con reglas sociales, y no vamos a entrar a ese punto, pero cada quien tiene derecho de vivir la vida como mejor le parezca. Ni siquiera podemos controlar la vida de nuestros hijos, porque son nuestros hijos, ellos nacen a través de nosotros, mas no significa que yo les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. En oportunidades nosotros queremos que nuestros hijos, esas cosas que nosotros tenemos ahí frustradas, que no logramos, queremos vivir esas experiencias que nos vivimos a través de ellos, y resulta que queremos acuñarle cosas que nos pertenecían a nosotros, o que nosotros en un momento determinado no lo hicimos. También las personas que son muy ajustadas a los patrones sociales son muy encerradas. Los patrones sociales son personas que sufren de migraña. ¿Por qué? Porque dicen, tengo que cumplir este patrón social, pero no es a nivel subconsciente, no estoy de acuerdo con lo que estoy haciendo. Porque si el patrón social que me imponen a mí me parece maravilloso y lo cumplo desde la satisfacción, por supuesto que no me va a doler la cabeza. Pero hay muchas personas que llevan una vida extremadamente recta, entre comillas, porque la rectitud para los de afuera, pero realmente dentro de ellos están todos quebrados porque no están haciendo lo que realmente quisieran hacer, porque son muy apegados a los patrones, a los valores, al qué dirán, qué les parece, si mi hija hace esto, si mi hijo hace esto, quiero aparentar una vida perfecta, todo maravilloso, y la vida no es perfecta y maravillosa. Pasan cosas, y lo maravilloso de la vida no es la vida per se. Lo maravilloso de la vida es tener la capacidad de gestionar la vida, y de que todo eso que viene nosotros lo veamos desde una perspectiva positiva, sabiendo que siempre lo que sucede por algo, porque hay un aprendizaje, porque detrás de eso hay algo que tengo que visualizar. Nada pasa porque pasa, todo pasa por una razón, causa y efecto. Nada pasa por casualidad, causalidad. Las cosas pasan porque hay algo que las está causando, y esa es la vida, ¿ok? Pero nosotros nos empeñamos en querer vivir bajo doctrinas que nosotros ni siquiera aceptamos. Con esto no quiero decir que vamos a vivir una vida desordenada, que no vamos a cumplir los valores, las reglas sociales. Por supuesto, hay reglas, hay valores, hay valores y reglamentos de convivencia con los cuales tenemos que vivir, ¿ok? Vivimos para mantener una sociedad en orden. Pero hay ciertos valores o ciertas creencias o ciertas directrices que realmente son más creencias o patrones más sociales que de valores, de los cuales nosotros tenemos que cumplir, y los cumplimos a regañadientas, y realmente no lo queremos hacer, pero tenemos que hacerlo porque la gente tiene que ver que todo es bonito, que todo es perfecto. Entonces, bueno, cuando las personas viven metidos dentro de patrones que los cumplen por la ley, porque debe ser así, pero les genera malestar hacerlo, obviamente que estas personas van a sufrir de migraña. Entonces, por supuesto, ¿qué podemos hacer? Lo primero es cambiar los patrones de vida.
realmente estoy viviendo lo que quiero vivir, realmente estoy donde quiero estar, realmente estoy asumiendo responsabilidades que me competen, realmente he soltado a mis hijos para que terminen de crecer, realmente he delegado dentro de la empresa o yo quiero hacerlo todo como el jefe pulpo, ¿ok? Yo he dejado que mi esposa o mi esposo busquen su razón de ser sin ser yo la persona que los esté dirigiendo. Entonces es un poco llamado a la concientización de cómo estamos viendo la vida. Lo otro que tenemos que evaluar es que si realmente somos personas que cuando aparece un conflicto nos encerramos en el conflicto y la queja o buscamos una solución. Existen también personas que el dolor de cabeza les da en el proceso propio del conflicto y existen personas donde el dolor de cabeza les da cuando ya pasaron el conflicto, están en estado de reposo, los fines de semana, cuando ya pasaron el estrés, cuando se van de vacaciones, cuando ha bajado la marea. Resulta que cuando todo tiene que estar en paz, la persona le da el dolor de cabeza. O sea, cuando comienza ese proceso de relajación y todo está bien, entonces el dolor de cabeza aparece. Estas personas que el dolor de cabeza aparece justamente cuando está todo tranquilo, son personas que no se permiten ser felices. No se colocan en primera posición porque el sentirse, el solo hecho de aceptar que tienen, no por deber, sino por derecho, ser felices en primera persona, eso dicen, no, primero tienen que ser felices mis hijos, primero tiene que ser feliz mi pareja, primero tiene que ser feliz todo el mundo y después yo. Esas personas que pasan pobrecita ella y que a veces parecen víctimas y parecen no son víctimas, son personas que sufren de dolor de cabeza en estado de reposo porque ya su subconsciente no puede estar tranquilo. Su subconsciente no está preparado para ser feliz. Su subconsciente está preparado para dar, pero no para recibir. Su subconsciente está preparado para que todo el mundo esté bien, pero para que esa persona, para que ella no esté bien. Entonces, cuando pasa el conflicto, cuando está todo relajado, en ese momento surgen los dolores de cabeza. Evalúa en qué momento te da el dolor de cabeza. Cuando estás en la crisis per se del conflicto, eres controlador. Si el dolor de cabeza se desencadena cuando ya el conflicto ha pasado y ya ha bajado la marea, eres una persona que requiere quererse más y requiere decir, yo me merezco ser feliz. Yo merezco momentos de tranquilidad. Eso solamente lo sabes tú. Cuando un dolor de cabeza aparece, ya está, se colocó allí y el dolor de cabeza llegó, no pude evitarlo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En ese momento se van a relajar, van a comenzar a hacer conciencia, a pensar cuál es el proceso que están viviendo, cuál es la situación puntual que está viviendo, que no tiene que ser una gran situación. De repente me molesto porque llego a la casa y resulta que yo dije que quitaran una cortina que no quitaron. Y como no puedo regañar a nadie y como no puedo exteriorizar y decir ¿por qué no quitaron la cortina? ¿Verdad? Bueno, porque a lo mejor no hay nadie en la casa para que la quite, o a lo mejor ya los hijos están grandes, o a lo mejor ese sí, la quitamos mañana. Es sencillamente el ver la cortina que no la han quitado, tú sientes una gran rabia porque no te hicieron caso, porque eso no lo pudiste controlar. Entonces comienzas a pensar y a pensar y a pensar, ¿por qué digo las cosas y las personas no me hacen caso? ¿Por qué le digo a mis hijos que hagan algo y no lo hacen? Entonces no me paro a decir, ya va. Mira, mis hijos son adultos, tal vez esta no es la forma de comunicarme con ellos, somos un equipo. ¿Qué pasa si la cortina la quitan el viernes o el sábado? O sea, ¿cuál es el problema que la cortina la quiten hoy o la quiten mañana? ¿Hay algo que realmente impacta si la cortina la quitan hoy o la quitan mañana? En ese momento donde te sientas a hacer un análisis, porque el conflicto está en ti, no está en otro. Cuando nosotros aceptamos que el problema está en nosotros, podemos lograr conseguir una solución. Yo no puedo conseguir una solución a mis conflictos si considero que el dueño de mis conflictos está fuera de mí. Cuando yo entiendo que mis conflictos están dentro de mí, entonces yo puedo conseguir solución. Pero por lo general
vemos los conflictos del otro lado, no los vemos de este lado, ¿ok? Entonces, cada vez que a ustedes les duele la cabeza, puede ser por algo tan tonto como que mandaron a quitar una cortina y le dijeron no la quitamos hoy, la quitamos mañana. Como puede ser obviamente por un problema económico grande, donde tengo que pagar la tarjeta de crédito, por ejemplo, y la tengo que pagar el 20 y hoy es 5 y comienzo desde ahorita a decir que no tengo el dinero, que no tengo el dinero, que no tengo el dinero. La mente está ahí dándole y cada 5 minutos recuerdo la tarjeta de crédito, pero no hago nada para accionar. No llamo al banco a ver si me pueden dar una prórroga, no veo si puedo generar más dinero para poderla pagar, no veo si puedo llamar a alguien, un amigo, un familiar que en un momento determinado me pueda ayudar a solventar lo del pago mientras yo logro solucionar y conseguir el dinero. O sea, no acciono para nada, sino que el pago es el 20 y estoy desde el 5 hasta el 20 pensando en la tarjeta de crédito, pero no accioné para ver cómo solucionaba lo de la tarjeta de crédito. Entonces, no importa el tamaño del conflicto. La cuestión está que en esos conflictos que están acá en la mente, pensar y no con darle solución o no accionar, y que van enlazados a querer tener el control, esos son los conflictos que generan grandes dolores de cabeza. Por eso yo los invito primero a hacer prevención. ¿Cuál es la prevención? Vivir una vida desde una perspectiva donde yo entienda que no puedo controlar el mundo externo, donde cuando pienso en el conflicto, pero luego voy a tratar de buscar la solución y accionar. Una vida de donde yo entiendo que tengo que estar en primera persona, que si yo estoy en paz, estoy tranquilo, y si yo me amo, yo puedo entonces dar a los demás. Me tengo que dar el derecho de ser feliz. También es importante hacer ejercicio, esos momentos de ejercicio, esos momentos de distracción, ver películas, poderme desconectar del conflicto en sí. O sea, yo puedo tomar suficiente agua, mantenerme hidratado, sonreír. La risa es mágica, la risa es maravillosa porque genera muchas endorfinas, que es la hormona de la felicidad. Entonces yo puedo hacer prevención de ese dolor de cabeza. Pero imaginemos que ya el dolor de cabeza llegó. ¿Qué puedo hacer entonces? Lo que puedo hacer es primero buscar cuál es el origen. ¿Cómo es? Comenzar a buscar en mí cuál es ese conflicto que me está desencadenando el dolor de cabeza. ¿Qué he pensado últimamente? Pensado y que no he llegado a una solución. El solo hecho de pensarlo y traerlo a conciencia ya me ayuda. El solo hecho de llegar al momento cumbre y identificar ese momento ya es el gran paso para aliviar el dolor de cabeza. Luego, decidir de manera consciente qué cosas yo voy a hacer para que eso que me está ahí dando vueltas, yo lo pueda ir bajando. Y si es algo muy grave que realmente no va a tener solución, preguntarte, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y comienza a decir, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Bueno, que me quiten la tarjeta de crédito. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que no me den otra tarjeta de crédito. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Claro, no queremos que llegue a eso, pero el solo hecho de hacer el ejercicio, de ir aceptando qué es lo peor que me puede pasar, cómo piensa. Bueno, que me quiten la tarjeta. Se siente desagradable. Eso no es lo que yo quiero, pero ya lo viví. ¿Qué es lo peor que me puede pasar si no tengo tarjeta de crédito? Que tengo que pagarlo todo en efectivo. Que de repente no tengo la oportunidad de hacer una compra grande a través de una tarjeta de crédito o utilizarlas para hacer un negocio, para lo que yo vaya a hacer. Siempre nosotros debemos pensar qué es lo peor que puede pasar. Por supuesto, la idea no es que llegue ese momento de lo peor, pero un ejercicio mental que hacemos, porque cuando nosotros vivimos el momento, lo vivimos y nos damos cuenta que no pasa más nada, entonces lo superamos. Lo hacemos ese momento como que en la mente y después pues lo superamos. Entonces lo importante acá es que cuando ya la cabeza duele, buscar entonces cuál es el foco de ese dolor de cabeza, que es ese pensamiento recurrente que está ahí dándole. Relajar el cuerpo, relajar sencillamente en estado consciente, comenzar a relajar pies, piernas, abdomen, brazos, los ojos, la nariz, la frente, en una silla o en la cama, y comenzar a hacer un proceso de relajación normal.
meditar, los que saben meditar, o hacer estados o hacer contemplación. La contemplación no solamente se hace a través del sentido de la vista, tú puedes contemplar a través de cualquier sentido. ¿Qué es contemplar? De repente comenzar a ver una flor, una rosa, un niño, algo que tú comienzas y pones todos tus sentidos, lo coloca, aunque la vista es el predominante, te enfocas a mirar eso, a ver, a detallarlo. Eso es contemplar. O también contemplar la música se contempla con el oído. Pongo música suave, música que a mí me guste, me disfruto la música. Eso es contemplación. Mucha gente contempla comiéndose y degustándose un gran helado de chocolate, viviéndolo, degustando cada cucharada que se lleva a la boca, ¿ok? Esa no la hagan mucho porque si no se les quita el dolor de cabeza, pero terminan un poco gruesitos, ¿no? Pero también sirve. A veces nos estamos comiendo un dulce, un helado y ni siquiera lo disfrutamos porque estamos comiéndonos el dulce, el helado, cualquier comida y estamos comiendo y estamos pensando en el conflicto. Entonces ni siquiera disfrutamos el momento. La respiración es mágica. Observar la respiración. ¿Por qué la respiración es mágica? Porque es lo único que podemos hacer en el momento presente. Tú respiras hoy, tú no puedes respirar, esta respiración de hoy no la puedes hacer mañana y la respiración de hoy no la hiciste ayer, tienes que respirar ahorita para mantenerte vivo. Por lo tanto, contempla tu respiración, siéntela, cuéntala, eso ayuda. Yo también en algunos posts coloco de mi galería, coloco ciertas técnicas que se utilizan para aliviar ciertas patologías y justamente coloqué hace 2 o 3 posts atrás, coloqué algo para la migraña. Aparece una mujer como con un punto rojo. Son puntos donde ustedes pueden tocar, ¿verdad? Ahí les voy explicando uno a uno. Este es un punto, acá el que se llama el tercer ojo. Este otro punto que es acá donde está donde comienzan las cejas. Este otro punto que está hacia estos hoyitos que están acá. Este otro punto que está en la parte de detrás de la nuca. Este otro punto que está como por la sien. Y este otro punto que está aquí justamente en esta parte, ¿ok? Se hace aquí, así con una mano o con la otra mano. Si van a ese post van a ver cuánto tiempo, cómo deben presionar, ahí lo explico con detalle. Todo eso puede calmar el malestar, ¿ok? Pero no quita el origen. Entonces esos tipos de ejercicios son para un momento determinado, cuando está muy fuerte el dolor de cabeza, puedes hacerlo para bajarlo. Pero si no conseguimos el origen emocional que me está generando el dolor de cabeza, pues el dolor de cabeza se va a volver a disparar en cualquier momento. Y el origen emocional de ese dolor de cabeza lo tienes que saber tú, porque tú eres el que lo estás viviendo. Pero la única manera que ese momento eureka, que ese momento ajá llegue, es un momento de relajación, es un momento de contemplación, es un momento donde tratamos de aquietar la mente. Eso es como cuando se nos pierden las llaves y de repente, ¿yo dónde fui? Ya va, déjame, me siento tranquilo, voy a pensar con calma dónde dejé las llaves. Cuando te calmas, las llaves aparecen. Así mismo es, cuando nos calmamos, las respuestas aparecen. Cuando nos calmamos, el origen, lo que nos está causando el estrés o nos está causando un dolor, va a aparecer. El otro punto, como les decía, es darse cuenta si la migraña revienta cuando estás en el conflicto per se o si la migraña revienta cuando estás en estado de tranquilidad. Si es cuando estás en el conflicto, pues eres una persona controladora y tienes que manejar eso. Y si es en el estado de reposo, es una persona que no se permite ser feliz y hay que manejar un poco el amor propio, ¿ok? Hay que manejar un poco el delegar responsabilidades a otro y entonces desde allí podemos sanar. Acá lo más importante es que la cabeza representa el yo soy. Y cuando ese yo soy no está en coherencia, lo que pienso, lo que digo y lo que hago, entonces ese yo soy no está en equilibrio y eso también puede generar que se intensifique el dolor de cabeza. Bueno, los quiero mucho y para mí fue un placer compartir con ustedes por acá. Chao.